Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva conferencia de RoboTrader del año 2025. En esta ocasión tenemos a Lucía Guerra del Instituto IBT, que patrocina la competición dando cursos a los ganadores. Y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que experimentaréis en parte con la competición, que es de la simulación a la acción, validación, ejecución en vivo de estrategias de trading. Así que, Lucía, cuando quieras, puedes Oh, empezar. hola, buenas tardes, Eduardo, y a todos. Muchísimas gracias un año más por invitarnos a dar esta charla. Y bueno, este año la que vamos a dar es esa, de explicar un poquito de la simulación y a la acción, de cómo pasar estas estrategias que desarrollamos, qué es importante, qué puntos ver para pasarlos a la puesta en vivo. Bueno, bien, como ha comentado Eduardo, mi nombre es Lucía Guerra. Soy programadora y profesora del Instituto Tecnológico de Inversiones Bursátiles y Trading y desarrollo mi trabajo como profesora de la Buscan Tecnológica y además investigo también en el desarrollo de software. Eh, Voy a comenzar con la presentación. En ella vamos a ver un poco de introducción a todo el tema de la simulación, del desarrollo de bots y de lo que es la puesta en vivo. Después vamos a ver la simulación y el backtesting, puntos importantes, las pruebas de robustez que tenemos que tener en cuenta para más allá del backtesting, cómo implementar en paper trading, es decir, cómo implementar en la puesta en vivo y qué tenemos que tener en cuenta, y ya la ejecución en vivo. Lo que teóricamente hemos conseguido, en la práctica, cómo poder procederlo. Comienzo un poco presentando quiénes somos. Pues Instituto Tecnológico de Inversiones Bursátiles y Trading, pues nace en 2015 como un blog con la idea de poder enseñar a los alumnos pues las estrategias y herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo de los mercados financieros y en especial también en el trading de valores. Contamos con métodos testeados y consistentes en todo lo que es la combinación e interpretación de la acción del precio, y somos una escuela pues de finanzas, pero fundada por científicos con vocación por los mercados financieros, que aplican los modelos matemáticos y las técnicas de análisis a esa evolución de los precios. Eh, Quien, como ha comentado Eduardo, pasaré al final a comentar las bootcamp que damos como premio. Y bueno, de eso voy a comenzar ya con la parte de la introducción del programa. En esta pequeña introducción, pues, ¿por qué es importante la validación? Pues a lo largo de esta presentación veremos cómo pasar de una idea de trading a una ejecución real y eficiente, evitando errores comunes que pueden costarnos pues, el capital en el mercado, ya sea que estemos en vivo o no, con dinero real o no. Trabajaremos desde el backtesting hasta la ejecución en real. Primero de todo, pues una pregunta: ¿cuántos de vosotros habéis probado una estrategia en backtesting que parecía muy robusta, increíble, y luego en real no ha funcionado? Pues esto ocurre porque hay una gran diferencia entre la simulación y la realidad. Em, los datos históricos pueden engañarnos, y si no tenemos en cuenta factores como la liquidez del mercado, la latencia o los costes de transacción. Esto también es muy común, el no tener en cuenta pues, las comisiones que nos tiene el broker. Si no validamos correctamente, podemos caer en el error de la sobreoptimización, donde una estrategia parece perfecta, pero en realidad no ha sido ajustado a los datos. Antes de profundizar en la validación, vamos a hacer un repaso rápido de cuál es el proceso de crear esta estrategia cuantitativa. Pues primero de todo, vengamos del mundo de la programación o bien del mundo del trading manual. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que definir una idea y hipótesis de trading. Después codificaremos la estrategia, ya sea en MetaTrader, NinjaTrader o en Python, y haremos un backtesting sobre los datos históricos que muchas veces pues, encontramos que nos proporcionan esas plataformas, MetaTrader, para o otras, o también lo que son
CSVs libres del mercado o otras plataformas de pago, como puede ser eVolatility, y haremos un backtesting para evaluar el rendimiento. Después optimizaremos y haremos las pruebas de robustez para asegurarnos de que no estamos sobreajustando y pasaremos a el paper trading o simulación en tiempo real para ver cómo se comporta. Visto este repaso, pues ya, ¿qué tenemos que tener en cuenta como el primer paso de simulación y backtesting para validar la estrategia? Antes de arriesgar nuestro capital en los mercados, necesitamos responder preguntas fundamentales como ¿funciona realmente nuestra estrategia? Aquí es donde entra el backtesting, un proceso que nos permite evaluar el desarrollo de nuestra estrategia, si ha sido rentable en el pasado, sino también identificar los puntos débiles, sus riesgos y su estabilidad en diferentes condiciones del mercado. Sin embargo, hacer un buen backtesting no es tan simple como parece. Hay muchos errores que pueden llevarnos a conclusiones equivocadas. ¿Por qué es crucial el backtesting? Pues es el primer paso formal. Realmente es lo primero que vamos a tener como acercamiento a nuestra estrategia. Cuando nosotros pensamos, bueno, pues parece lo básico de todo de un cruce de medias o tener en cuenta el volumen. ¿Será bueno? ¿Será malo? Bueno, pues vamos a probarlo con esos datos históricos y vamos a ver cómo funciona si hubiéramos operado en ese pasado, como primera aproximación. ¿Qué beneficios nos da este backtesting? Bueno, pues vamos a tener una evaluación inicial, es decir, nos da una primera aproximación. Vamos a tener un cálculo inicial de cuáles son las métricas clave, por ejemplo, el drawdown, el profit factor, cuánto capital podemos poner en esa estrategia, incluso también el ratio de SARPE. También vamos a poder detectar en un primer repaso cuáles serían esos errores tempranos que vamos a tener, pues cuál es la estrategia fallo de la estrategia, a lo mejor no de código, sino de lógica, porque tenemos también que separar cuál es el fallo del código, de no funciona bien el código cuando queremos lanzar una operación a mercado, una operación pendiente, y cuando es un error de la lógica. Es decir, nuestra idea de trading no está bien formulada o no tiene sentido en el mercado. Y con esto vamos a entender cuál es el comportamiento de la estrategia y cómo reacciona a ese paso. ¿Cómo de importante es la fuente de los datos y su impacto en la simulación? Pues una parte fundamental es de dónde obtenemos esos datos y qué datos tenemos también en cuenta. Tenemos diferentes tipos de datos. Tenemos datos históricos de precios, que son los datos de las velas del el precio máximo, mínimo, precio de apertura y de cierre, y también el volumen que utilizamos para construir las señales de entrada y salida. Tenemos también datos de volumen, que lo he nombrado el anterior, datos volumen como separados, que tendríamos dos informaciones de datos, lo que es el dato de volumen de mercado, es decir, el volumen de transacciones que se han realizado, número de contratos, y por otra parte tendríamos el volumen de TIC, que es el que nos dan plataformas como MetaTrader 4 y 5. No, uno no es mejor que otro, sino que al final también es lo que nosotros queramos utilizar en nuestra estrategia. Datos de spread y de deslizamiento, es decir, la diferencia entre el precio de compra y de venta y el deslizamiento del precio al ejecutar la orden, que también le podemos indicar al mercado cuál es el máximo deslizamiento que queremos, y también datos de eventos económicos, es decir, datos de noticias importantes que pueden influir en nuestra estrategia. Teniendo claro pues, qué es el backtesting y la fuente de datos, los siguientes puntos serían pues, el framework y las herramientas para el backtesting. ¿Qué herramientas podemos utilizar para realizar el backtesting? Pues las herramientas más populares serían el Backtrader de Python, que es una de las plataformas más populares para el backtesting, especialmente en perfiles para crear tus propias estrategias personalizadas. Tendríamos también Zipline, que utilizado por la plataforma QuantConnect, que también es una plataforma ahora en auge para todo lo que es la creación de estrategias de trading, como puede ser también Strategy QuantX, que también pide acceso a Data Quant y nos posibilita pues, la conexión con varios proveedores de datos. MetaTrader 4 y 5, que tiene acceso a Dukascopy como proveedor de datos,
Quant Connect, que es el que he comentado de Strategy Quant, y también TradingView, que TradingView pues ahora ha unado bastantes proveedores y están posibilitando pues probar muchas estrategias en su lenguaje, que en este caso es Python Script. A ver qué sabemos, bueno, pues las herramientas y el framework que podemos utilizar, las plataformas que podemos utilizar. Ya pasaríamos al siguiente punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestra estrategia y pasarla en vivo, pues los riesgos de la sobreoptimización y, y el lookahead bias. Pues mira, uno de los errores más comunes en el backtesting es la sobreoptimización. Esto ocurre cuando, como hemos comentado al principio, tenemos en cuenta nuestra estrategia, pero la sobreajustamos mucho, la optimizamos mucho para obtener el mejor resultado. O sea que después en vivo muchas veces pues, no nos da. ¿Qué nos dan señales de sobreoptimización que no tenemos que tener en cuenta? Muchas veces la estrategia más simple es la que mejores resultados nos da y muchas veces también lo vemos en RoboTrader que ese estrategia aprobada durante 2 meses, cuando le hemos ajustado 2 o 3 indicadores técnicos y una salida por volumen o por precio o take profit fijo, nos da mejores resultados que otras más optimizadas. Pues eso, hemos ajustado demasiados parámetros y cuando la estrategia tiene demasiados parámetros específicos, a menudo la señal que nos va a dar muchas pocas veces se va a producir. Es decir, nuestra estrategia va a ser rentable por una única operación en el tiempo. Excesiva rentabilidad, también dada por esa única estrategia. A nosotros nos ha ocurrido con un indicador, con el indicador delta, que es uno de los apartados del order flow, que funcionaba muy bien en 2018-2019 por unos saltos de precios y después en los demás años ha dejado de funcionar menos, ha dejado de funcionar con una rentabilidad tan extrema. Bueno, pues al final ya se ha ajustado más a los parámetros de fiabilidad más o menos normales que puede tener un sistema entre el 60 y el 70%. Y dado ese punto, llegaríamos al de rendimientos inconsistentes, pues pequeñitos cambios, ya sea en la base de datos, el spread, deslizamiento, pues nos da valores inconsistentes. Después problemas del look ahead bias, que este sesgo ocurre cuando al hacer backtesting utilizamos información futura para tomar decisiones en el pasado, lo que invalida el proceso. Por ejemplo, si tomamos estrategias para tomar decisiones de según cierre una vela, en lugar de utilizar la información disponible hasta el momento, pues no vamos a poder tomar esas estrategias en el tiempo o hacer un backtesting con todos los datos que podemos tener en cuenta. Viendo este punto, pues ya pasaríamos a qué pruebas de robustez, es decir, ya hemos visto qué importante no es la sobreoptimización y qué plataformas utilizar, pues ahora qué pruebas de robustez le haríamos a esos bots que nosotros hemos desarrollado. A ver, aquí. El primer paso, y esta herramienta nos la da de muy fácil acceso Strategy Quant X, ¿vale? Además también tiene una parte de desarrollo por diagrama de bloques de las estrategias. Es la validación fuera de la muestra y también la optimización wall forward, es decir, un paso adelante. Estas pruebas de robustez, el concepto de in-sample y out-sample es cuando creamos una estrategia, la probamos con datos históricos, pero si optimizamos demasiado esos datos, corremos el riesgo de sobreajustarlos, como lo hemos comentado. Pues lo que vamos a hacer es que la estrategia la optimizamos en una pequeña muestra de los datos y después la vamos a probar fuera. Es decir, tenemos unos datos in sample, es decir, datos con los que entrenamos y optimizamos la estrategia, y después unos datos out sample, datos que se reservan y no se usan en la optimización, solo para probar después de que también se comporta la estrategia bien fuera de esa muestra. Otro ejemplo también sería el de doble validación. Vamos a in sample en el año 2017, por ejemplo, la optimizamos ahí
y la hacemos en el mismo periodo de 2017 un fuera de la muestra, un sample, y nos dan variables, pues ya según el margen de error que queramos considerar, pero bueno, 5%, 10%, más o menos lo que se toma. Y tenemos una doble validación en otro año. Por ejemplo, saltamos el 2019 y 20 por lo convulso, 2021 o 2022. Y más o menos obtenemos los mismos resultados. Pues ya tenemos una prueba de validación dentro y fuera de la muestra y doble también. Y después tendríamos el análisis pues, de Wall Forward Analysis, el de paso adelante, que en lugar de dividir los datos una sola vez, lo vamos a dividir en múltiples segmentos y seguimos este proceso. ¿Cuál es? Pues optimizamos la estrategia en el primer bloque, es decir, in sample, luego probamos en el siguiente bloque que no se ha ido utilizado para optimizarlo y movemos la ventana en el tiempo y repetimos el proceso. Es decir, el que hemos probado fuera ahora es nuestro in sample y volvemos a probar fuera. Y lo dividimos en N datos. También hay un ejemplo de Wall Forward, pues Matrix. También es muy... Y MetaTrader 4 y 5 no lo muestra. Es hacer una matriz por colores. Los valores, por ejemplo, de colores más fuertes, ya sea en verde o en rojo, ganancia, pérdida, son donde ha obtenido mayor beneficio y los rojos mayores pérdidas. Entonces, en esta muestra de la matriz, lo que vamos a buscar son aquellos puntos de optimización que estén rodeados por más verdes. ¿Por qué? Porque así una pequeña variabilidad en esos datos nos está asegurando que nos vamos a mantener en esa parte de beneficio, nos vamos a mantener en ese margen de error de beneficio. Si estamos rodeados de rojo, que nos indica esa matriz de paso adelante, pues que una variabilidad en los datos, ya sea del spread, del deslizamiento, noticias económicas, va a hacer que nuestra estrategia sea perdedora. Entonces, también es importante tener en cuenta esto a la hora de elegir cuáles son los datos idóneos que queremos para poner en vivo. Y como un punto, pues sería evitar el overfighting, es decir, la estrategia. Pues si una estrategia solo es rentable en el conjunto de entrenamiento, pero falla fuera de la muestra, significa que hemos sobreajustado mucho los parámetros y la estrategia no es realmente robusta. En este caso, pues el Wall Forward paso adelante, estrategia de optimización de paso adelante, nos ayuda a detectar este problema antes de operar en tiempo real. Imaginemos, bueno, como ejemplo, como pongo aquí al final, que la optimización en los datos 2010-2015 in sample, luego la probamos del 16 al 18. Si es rentable, avanzamos y repetimos en el proceso 2011-2016 y fuera de la muestra 2017-2019. Y si la estrategia sigue funcionando, pues ya es una señal de que es robusta. Otra prueba de robustez que también implementan muchas plataformas, como la que os comento nosotros tenemos aquí que utilizamos Strategic One a la parte también de código libre. Pero, por ejemplo, la prueba de Monte Carlo, que es una que también nos va a servir de una manera muy clara, muy sencilla, de ver cuán de robusta es nuestra estrategia. Bueno, pues el objetivo de la prueba de Monte Carlo para medir la rentabilidad es probar la robustez de la estrategia en múltiples escenarios aleatorios, identificando su sensibilidad a cambios de los datos. Esto es algo que tenemos ahora mismo muy presente con el tema de la lluvia, ¿no? Que, que está saliendo ahora mucho lo de, no, cuando aparece el 95% de la lluvia, no es que haya una probabilidad del 95% de llueva, sino que en el 95%, es decir, en los 100 casos de estudio que han lanzado, es decir, 100 muestras de Monte Carlo, en 95 de ellas llovía. Pues nosotros hacemos lo mismo con la estrategia. Validamos nuestra estrategia cambiando los escenarios varias veces con la simulación de Monte Carlo. Con esto no solo probamos la estrategia en diferentes periodos de tiempo, sino también en miles de escenarios aleatorios, cambiándole el precio de entrada, el precio de salida, el deslizamiento, la volatilidad del mercado, todo por tantos por ciento.
para quien no sepa Monte Carlo, pues un método que genera esos múltiples escenarios y mide cómo afectan los resultados. ¿Qué pasaría si el orden de operaciones hubiera sido diferente? ¿Cómo cambiaría el rendimiento si los costes de transacción también aumentan? ¿Qué pasa si el mercado tiene más volatilidad? Pues tomando esos datos de nuestro backtest y realizando múltiples simulaciones, alternando esos factores, vamos a probar que la estrategia sigue siendo rentable en la mayoría de las simulaciones, es decir, si en el 70, el 80, el 90% o no. Si nosotros vamos a probar que en esos escenarios solamente es rentable en el 10%, es que nuestra estrategia depende de eventos mm, muy específicos, mientras que si cambian las condiciones del mercado y sigue siendo rentable en el 70%, 80%, nuestra estrategia es robusta, nuestra estrategia es consistente en el tiempo. Eso sería por la parte de Monte Carlo y después las pruebas de estrés que someteríamos en las diferentes condiciones del mercado. Hasta ahora hemos probado la estrategia en distintos periodos y escenarios, pero hay algo más. También necesitamos saber cómo se comporta en situaciones extremas. Con esto vamos a comprobar si nuestra estrategia depende de por ejemplo, de una única operación rentable o verdaderamente su consistencia en el tiempo es por sucesivas entradas bien hechas. Pues las pruebas de estrés nos permiten evaluar qué tan resistente es la estrategia ante diferentes condiciones de mercado. Algunas pruebas son el shock de volatilidad, es decir, probamos estrategias en momentos de alta volatilidad, como por ejemplo en 2018 o el inicio de la pandemia en 2020, y si la estrategia sufre grandes pérdidas, sabemos que no es hasta para estos momentos. Algo claro porque estamos hablando de momentos de alta volatilidad, también de incertidumbre en el mercado, pero bueno, también tenemos que tener claro que esos periodos no son buenos eh, para estas estrategias. Después, ajustes de los escenarios extremos. Entonces sería importante tenerlo en cuenta en la optimización de la matriz, es decir, simulamos escenarios donde los empresas se amplían muchísimo, los costes de transacción también suben y la liquidez también baja mucho. Pues si la estrategia sigue funcionando, vamos a tener en cuenta que por mucho que cambie, nos vamos a mantener en ese alrededor de la matriz de esas optimizaciones. Y después también cambios en el régimen del mercado, si funcionan en mercados alcistas o en mercados bajistas, en mercados tendenciales, laterales. Por eso debemos probarla en cada tipo de condición. Ahí vendría un poquito cuál sería el resultado que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver la estrategia y la optimización, qué parámetros coger. Y viendo sacado estas optimizaciones y estos datos, pues ya sería qué métricas tenemos que medir para saber si nuestra estrategia es rentable o no, si va a ser consistente en el tiempo, si podemos ponerla en vivo. Pues las métricas claves serían el ratio de Sharpe, el drawdown y el profit factor. ¿Por qué? Porque también, seamos traders manuales o en este caso de programación, son los ratios que nos pide después una gestora si queremos poner en vivo nuestra estrategia. Es decir, tener al menos un track record de 6 meses en vivo, en un servidor real, y estas métricas en lo que se va a fijar. Una vez que hemos validado estos métodos, necesitamos medir su calidad y para eso utilizamos estas métricas. El ratio de Sharpe, que nos dice si estamos obteniendo una buena rentabilidad ajustada al tiempo. Un ratio de Sharpe superior a 1 es muy bueno y por encima de 2 ya es excelente. El máximo drawdown, mide la mayor caída que ha sufrido la cuenta entre un máximo y un mínimo consecutivo. Si el drawdown es muy alto, pues la estrategia puede ser difícil de seguir. Después el profit factor, difícil de seguir me refiero a que es una estrategia con un alto riesgo. El profit factor que mide la rentabilidad en relación a lo que arriesgamos, si es mayor a 1,5, pues indica una estrategia rentable a largo plazo. Para ello también existen unas tablas de rentabilidad, eh, de beneficio en función del profit factor y nuestra fiabilidad.
normalmente pues superior a un profit factor de 1,5 y fiabilidad del 60%, ya nuestra estrategia es ganadora mensualmente y se aleja también de esa pérdida. La fiabilidad, que nos dice cuántas operaciones son ganadoras frente a las perdedoras, y después también pues la esperanza matemática, que nos dice cuánto esperamos ganar por cada operación. Una expectativa positiva pues significa a largo plazo. Em, en este ejemplo sería, bueno, pues, por ejemplo, comparar dos estrategias con un ratio de SARP 0,5 y drawdown del 40% o ratio de SARP 1,8 y drawdown del 15%. Bueno, estos números también son muy claros, pero es que en un drawdown del 15% te estás diciendo que ha sufrido entre su máximo y su mínimo consecutivo una máxima caída del 15%, mientras que en el otro del 40%. ¿No? También de cara al inversor, tú le estás dando mayor seguridad. Em, Habiendo tocado ya los puntos del backtesting y, y de qué métricas tenemos que tener claras, pues ya sería pues qué es el paper trading y cómo implementar. Pues el paper trading es la simulación en vivo de las operaciones de nuestro broker, de nuestro robot, es decir, poner en vivo nuestro robot en una cuenta simulada. Permite probar estas estrategias de inversión y a lo largo del proceso también nos ayuda a ir ajustando el diseño y la optimización de la estrategia. Es muy importante verificar su desempeño en un entorno seguro. Aquí también entran muchas veces los datos a tener en cuenta, porque nosotros hemos estado optimizando a lo mejor en una base de datos en demo, en simulado, y cuando lo pasamos eh, en simulado pero puesta en vivo, es decir, corriendo en vivo, se comporta de manera diferente. Y ya cuando pasamos a real también. ¿Por qué? Porque los datos que hemos tenido en cuenta son en servidor demo, que cambia mucho del servidor real. Eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de coger las plataformas. Existen plataformas como Darwin Zero que nos permite, aunque estemos en un entorno simulado, operar con un servidor real. Eso te va a dar muchísima más seguridad a largo plazo de cuáles son los resultados que ha sacado tu robot. Así nos permite pues comprobar si la estrategia diseñada a partir del backtesting realmente funciona correctamente, funciona bien, evitar las pérdidas de capital derivadas de errores en la ejecución de las órdenes o de no funcionar nuestro código cuando lo ponemos después en vivo. Ayuda también a desarrollar esa confianza en la estrategia y permite comparar el rendimiento del backtesting, es decir, del test que hemos realizado, y para identificar cuáles son las discrepancias. Muchas veces cuando colocamos nuestro bot en vivo, eh, el drawdown pues, no se mantiene dentro de esos parámetros o la ganancia baja. Bueno, todo eso es ya ir considerando dentro de qué margen de error, pero siempre baja un poco cuando lo ponemos en vivo al backtest. ¿Cuándo usar pues, este paper trading? Muy importante, antes de operar con dinero real, para probar estos ajustes del sistema y poderlo llevar, poder buscar tener una estrategia a largo plazo, y para evaluar también nos sirve el impacto de las noticias y los eventos sin exponernos al riesgo. ¿Cuáles son las plataformas de paper trading que podemos tener en cuenta? Pues Interactive Broker, que como me ha comentado Eduardo, es una de las plataformas que presenta la competición de conexión, pues ofrece un entorno simulado con datos en tiempo real, permite también probar las estrategias utilizando APIs y soporta pues diferentes mercados como opciones, acciones, futuros. Después también está Binance, que, bueno, permite todo lo que es la simulación de spots y futuros de criptomonedas, y también nos permite, bueno, descargar los datos y probarlos. Darwin Zero, que es un broker pues, con acceso a paper trading de Forex, de CFD, de futuros, de acciones, también de CFD de criptomonedas, con comisiones, pero bueno, te permite acceder a un servidor real. Y otras opciones pues serían TradingView,
que tiene el simulador integrado en los gráficos en tiempo real. Muchas veces nos permite también, incluso habiendo colocado una operación en vivo, ver cómo se hubiera desarrollado en el futuro, dándole al play de una manera muy intuitiva. Y MetaTrader 4 y 5, que es la plataforma común al 90% de los brokers, utilizado ampliamente en Forex y en CFD, y que te permite, muchos brokers, pues, crear una cuenta demo, una cuenta simulada para poder poner en vivo. El único inconveniente en este caso de MetaTrader 4.5 libre de algunos brokers es que el servidor es en simulado, el servidor es en demo y difiere mucho del servidor real. Las limitaciones de tenerlo en cuenta vivo al mercado real, pues la diferencia entre la ejecución de las órdenes suelen ejecutarse instantáneamente y el precio exacto, pues el deslizamiento es mayor, o por ejemplo nuestro sistema hemos realizado el backtesting con un deslizamiento que no nos meta la orden con un deslizamiento mayor a 3 y en nuestra simulación nunca hemos aumentado ese deslizamiento. Bueno, pues cuando pasamos en vivo, si ese deslizamiento es mayor, habrá órdenes que no entran y después, por el deslizamiento, debido a la volatilidad y a la profundidad del mercado, y ahí ya tendremos un sesgo entre nuestro backtesting y también nuestros valores reales del mercado. Y después, en condiciones de salida de alta volatilidad, muchas veces nos corren el precio y sale el stop loss, el take profit. El take profit normalmente no, el take profit lo respetan en el nivel que estaban, pero el stop loss, si corre el precio, sí que no lo cogen más abajo. Entonces, en esas condiciones también tenemos que tenerlas en cuenta para ir ajustando nuestro código, porque en vivo pasa y a lo mejor en demo no nos ocurre. También el impacto del volumen y de la liquidez, que las órdenes no afectan el mercado en simulado, mientras que en real, pues una orden grande puede provocar cambios en el precio. Normalmente, si nosotros vamos a trabajar con Forex, con CFD, ese impacto no se ve tan fuerte, mientras que en criptomonedas sí. Criptomonedas, pues esa volatilidad alta del mercado sí que puede hacer que de simulado a real sí que haya un salto bastante importante. Y después también la diferencia en los costes operativos. Es decir, muchas plataformas no incluyen las comisiones en demo y después cuando pasamos a real, pues sí que tenemos esa parte. Tenemos que tenerlo en cuenta para ajustar mejor nuestras condiciones. ¿Y cuáles serían los ajustes y las mejores antes de pasar a la gestión en vivo? Pues primero de todo, antes de pasar a la ejecución, revisión de las métricas, verificar mediante plataformas de conexión como es MyFXBlue, MyFXBook o FXBlue, o directamente a la plataforma de análisis de Darwin Cero, pues cuál es nuestro ratio de Sharpe, cuál es nuestro drawdown máximo, cuál es nuestro profit factor, y eso es lo que nos va a dar si nuestro backtesting, nuestros 3 test pasados van en sintonía con lo que estamos obteniendo en simulado para poder pasar a real o no, o directamente tenemos que volver a optimizar la estrategia. ¿Para qué? Para que volvamos a simular diferentes escenarios con alta y baja volatilidad, teniendo en cuenta estos datos que se nos han escapado, probar variaciones en el deslizamiento, si por ejemplo nos ha ocurrido lo que he comentado de que haya habido una horquilla en el spread, no nos hayan respetado el stop loss, pero el take profit sí, y también ajustar los tamaños de la posición en función del riesgo real que tenemos de la cuenta. Con esto también tendremos que validar en diferentes condiciones del mercado de testear las estrategias, ajustando el stop loss y el take profit según los resultados obtenidos y también simular las crisis económicas, caídas bruscas del mercado. Y si ya lo queremos pasar a prueba en real de mercado, pues ya sería pasar directamente a una cuenta real con un capital fraccionado del que verdaderamente queremos utilizar, empezando con un riesgo menor y viendo si es directamente proporcional la reducción del riesgo de nuestras operaciones con lo que obtenemos en simulado y con lo que obtuvimos en el test. Y así ir comparando si los números se van
se van confirmando. Ya lo último sería pues la ejecución en vivo, de la teoría pues a la práctica. El verdadero desafío comienza ahora. Comienza cuando llevamos nuestra estrategia que hemos probado en vivo, la llevamos al entorno real. Y aquí es donde aparecen nuevas variables y riesgos que debemos gestionar con precisión. ¿Cómo configuramos un bot? Pues en tiempo real. La primera fase sería la configuración del bot del trading, que permite operar en el mercado de forma automatizada. Lo que hacemos es, ya venimos de haberlo probado en el test anterior, en los backtest, tenemos que confirmar si vamos a seguir con esa estructura, con esos datos, con esas plataformas o vamos a cambiar. Esto no es muy recomendable. Lo mejor es seguir con la misma plataforma en la que hemos hecho el backtest y hemos hecho el entorno simulado. ¿Por qué? Y esto también es importante a tener en cuenta al principio de todo cuando comenzamos con nuestra estrategia. Tenemos que saber a qué mercado queremos implementar nuestra estrategia y en qué dirección vamos. ¿Por qué? Porque hay multitud de plataformas que nos van a dar acceso o no a esos datos. Entonces, que nuestra estrategia vaya alineada para que configuremos el bot según el mercado en el que hemos comenzado todo el proceso de análisis, todo el proceso de backtest y después vamos a pasar a real. Porque, a ver si vamos a desarrollar una estrategia en un entorno simulado que después en real ni se le parece porque es otra plataforma completamente diferente, otro bot, otro broker totalmente diferente. Y no ocurre el hecho de optimizar una estrategia con unos datos históricos y después decir, bueno, pues cambio el código directamente y lo vamos a ejecutar de MetaTrader al Python. Ahí también hay muchos cambios y muchos valores que después no se tienen en cuenta al pasar de un código a otro. Así que es importante también que según el mercado al que vamos direccionados, qué plataforma queremos utilizar, así escojamos el lenguaje y escojamos la plataforma para cuando lo queramos pasar a real. Así, cuando demos el salto a prueba con capital reducido, pues nos permitirá detectar esos errores en tiempo real, pero con todo lo que hemos hecho en pastes anteriores, no saltando, no teniendo el sesgo ese de equivocarnos en qué mercado hemos elegido, porque desgraciadamente ocurre muchas veces de, bueno, tengo este bot desarrollado para criptomonedas y después lo paso a Python, lo conecto con la API y ahora esa API no me da la posibilidad de lo que me daba el lenguaje directamente. Por ejemplo, MetaTrader, que es un lenguaje que tiene muchísimas funciones de mercado ya implementadas y cuando lo queremos pasarlo a Python para conectarlo directamente con las APIs, y ahí esas funciones no están o las tenemos que crear, pero ya no funcionan exactamente igual. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Em, el otro punto pues, ya sería la gestión de riesgo y el control de la ejecución. Una vez que el bot está funcionando, que hemos pasado por estos puntos, pues establecer una sólida gestión de riesgo. Trading en vivo introduce esos riesgos adicionales, con deslizamientos en los precios, como venimos comentando, latencia o eventos inesperados. Las principales medidas para tener en cuenta esta gestión de riesgo es establecer nuestro backtest, cuál es el máximo drawdown que hemos tenido y si nos estamos aproximando a ese drawdown, ¿cuándo cortamos? Es decir, ¿cuándo asumimos pérdidas? Por una parte, tenemos que tener en cuenta cuál es el riesgo por cada una de las operaciones y cuál es el riesgo máximo que queremos. También si nuestro fin ya sea para el capital propio o capital de terceros, tenemos que firmar cuál es nuestro máximo riesgo que estamos dispuestos a, qué máxima caída estamos dispuestos a soportar en nuestra cuenta. Bueno, pues ese sería el riesgo que tenemos que tener en cuenta. Em, También podemos tener en esta gestión de riesgo, pues stop loss y take profit dinámico o trailing stop que nos permitan obtener un mayor beneficio que ajusten automáticamente para asegurar esas ganancias en caso de una tendencia favorable. Otro punto pues, sería la diversificación de estrategias y de activos.
Este punto difiere del trading manual. En el trading manual, lo idóneo, porque si lo ejecuta una persona y se está formando para eso, es que esa persona coja un sistema, un activo y se especialice en ese sistema, en ese activo, es decir, cruce su desierto personal de cuál es esta estrategia y voy a buscar ser consistente haciendo mi plan de trading, mi gestión de riesgo. Mientras que en los robots es mucho más fácil diversificar. ¿Por qué? Porque no es una persona la que tiene que estar detrás con todo lo que es el control de su plan de trading, de no saltárselo, de saber si es para él o no esa estrategia. Bueno, pues en el robot nos permite diversificar y no depender de un solo activo. Y además también implementar pues modelos híbridos que dependan, es decir, estrategias que funcionen bien con tendencias alcistas, otras bajistas, con mercados laterales y así ir, cuando un mercado cambia su tendencia, pues ir sumando esas ganancias de uno y de otro, eso sí, siempre ajustando bien el riesgo total de nuestra cuenta. Es decir, tener en cuenta, pues, por ejemplo, lo que es el balance de nuestra cuenta y nuestro flotante, y con equity, la equity, que es lo que tenemos en la cuenta, que es el capital menos el flotante o más el flotante, si el flotante es negativo, pues tener siempre el control de esa equity de nuestra cuenta para que si supera el riesgo que estamos dispuestos, máximo que estamos dispuestos a soportar, nos cierre todas las operaciones y no caigamos en más pérdidas. ¿Cómo vamos a monitorizar y supervisar continuamente esa estrategia? Bueno, pues como bien he comentado antes, hay muchas plataformas como MyFXBook, FXBlue, que son gratuitas, TradingView también, viene la parte de plataforma gratuita, o Darwin Zero, pues que nos va a permitir ir monitorizando continuamente nuestra estrategia para saber si hay eventos que se salgan de esas condiciones que no estamos dispuestos a asumir. Tenemos que ir también comprobando pues, esos ajustes y esa optimización en base a los resultados que estamos obteniendo. Por ejemplo, en esta competición que tenemos 2 meses de ejecución, pues a lo mejor es un periodo muy cortito para ir a hacer esos ajustes. En eso tenemos que considerar que nuestra estrategia se va a comportar igual en nuestros backtests que en esos 2 meses. Pero bueno, si es una estrategia a más largo plazo, muchas veces cada 8 meses, o casi el 90% de las veces, 8 meses o un año, hay que ajustar algunos parámetros. Entonces tenemos que revisar si la estrategia comienza a mostrar un mayor drawdown o una menor tasa de acierto, es decir, si varía la fiabilidad o la ganancia, pues revisar la lógica de entrada y salida en las entradas, recalibrar parámetros en función de la volatilidad que está teniendo el mercado. Es decir, un parámetro muy, muy fácil de utilizar y que nos da también una respuesta rápida del mercado es el ATR. ATR es la medida de la volatilidad, pues también lo podemos utilizar para medir si ha variado el ATR de las últimas 200 velas, pues ir comprobando si estamos en periodos de mayor o menor volatilidad y si nuestra estrategia ha funcionado mejor en mayor o menor volatilidad. Y si directamente pues cambia mucho las condiciones, pues detener la estrategia y volverla a ejecutar. ¿Cuáles serían los factores operativos para tener en cuenta? Pues, por ejemplo, sería la latencia, que además de la estrategia en sí, pues tenemos que considerar también los factores técnicos y los operativos. La latencia, que es el tiempo de ejecución de las órdenes. Una alta latencia puede hacer que las órdenes se ejecuten con retraso y afectan al precio final de la compra o la venta. Esto muchas veces ocurre con los cambios de servidores de los brokers cuando cambian por la noche en la sesión asiática, entonces ya no entra bien la orden en el momento, tarda mucho, pues para minimizar esa latencia se pueden utilizar VPS que las posibilitan el broker o conectarnos directamente al WebSocket de la API para tener una mayor velocidad. Esto no hay brokers que sí que lo dan, hay algunas conexiones para ir directamente a la intranet de mayor velocidad del broker. Pero bueno, es algo como muy propio interno de los brokers y algunos pues no dan
acceso directamente, salvo que ya tu estrategia estamos hablando con una gestora, con un broker grande, tu estrategia tenga un recorrido y a ellos les, les convenga conectarte directamente a mercado y darte una velocidad más alta. Sería como en los traders de alta frecuencia. También la liquidez y la profundidad del mercado que van a afectar en la ejecución de las órdenes, pues en mercados con baja liquidez nuestras órdenes pueden generar ese deslizamiento y también cómo podemos evitarlo, bueno, pues ya sería en la estrategia que queremos utilizar cada uno. Nos comentaba, caso con Darwin Esfero, que el trader que tiene mayor rentabilidad, que lleva 8 años con ellos, opera un valor de la lira rusa. Creo que, no sé si estoy mezclando ahí, pero bueno, opera una divisa con muy poquito liquidez, con poca liquidez. Entonces, hay veces que ya maneja tanta cantidad y tiene tan optimizada su estrategia que tienen problemas con el proveedor de liquidez para poder mantener esa estrategia, porque verdaderamente él opera esa divisa y mueve mucha cantidad con todos los millones que tiene. Entonces, a veces son quebraderos de cabeza que lo llaman de qué días no puede operar para no tener problemas en su estrategia directamente. Tienen también esa confianza con él para decirle, bueno, espérate, cuando hay mayor movimiento y menor, porque si no vas a estropear totalmente tu estrategia. Y eso es por la liquidez y las conexiones con los proveedores de liquidez que tiene en sí el broker. Y también los costes de transacción, las comisiones y el spread. Y el swap también. Muy importante tener en cuenta el swap. El swap puede ser positivo o negativo, según vayamos en contra o a favor del mercado, pero en órdenes que se nos alargan meses, semanas o meses, también puede ser un coste bastante alto asociado y por tanto tenemos que tenerlo en cuenta hasta cuánto vamos a tener nuestra operación abierta sosteniendo ese swap, porque la comisión se te cobra una vez que entras, pero bueno, mejor una vez que cierras la operación. Pero el swap es diariamente, aumenta. Entonces hay que tenerlo en cuenta para no entrar en ese problema con las estrategias. Y bueno, hasta aquí sería mi presentación de la validación de qué puntos tenemos que tener en cuenta a la hora de pasar un bot en vivo, qué plataformas podemos utilizar. En conclusión, bueno, pues es un proceso riguroso que requiere un enfoque estructurado y una implementación también en un entorno primero en vivo, que lo hace separado como un entorno simulado y después en el entorno real. Primero tenemos que tener en cuenta cuál es el backtesting, que es un paso fundamental que permite evaluar el desempeño histórico de la estrategia y cómo no tener en cuenta pues todos los pasos de sobreoptimización de las distintas plataformas que podemos utilizar. Muy importante aquellos procesos de robustez, aquellas pruebas robustes como el método de Monte Carlo, que da bastante luz a nuestra estrategia cuando pensamos que tenemos una estrategia muy buena y entra Monte Carlo y ya, ahí no, ya solamente funciona el 15% de las veces y ya no sirve. También tener en cuenta todo el paso en vivo del paper trading, que es un paso intermedio clave para saber si nuestro backtest está funcionando bien o no. Y también, aunque presenta limitaciones a la hora, existen las plataformas que nos conectamos con los servidores en real. Entonces, eso también nos va a dar velocidad a la hora de saber si nuestra estrategia en vivo funciona bien o no. Y teniendo en cuenta también factores como la latencia, la liquidez y los costes de las comisiones. Y finalmente, pues su implementación en real, que debe ser acompañada pues, de una gestión en riesgo y un monitoreo constante para poder evaluar continuamente si nuestra estrategia va a ser buena, consistente en el tiempo o no. Y muy importante también ponerle como salvavidas, como nuestro paracaídas a las estrategias siempre, una orden de asumir un riesgo máximo y cortar todas las operaciones. Al final, en resumen, el éxito de este robot no depende únicamente del diseño de la estrategia, sino también de cómo lo validemos y cómo lo
pasemos a real. Y bueno, concluida la presentación, quiero comentar las becas formativas y los premios que entregaremos, que a los 3 primeros clasificados pues, recibirán totalmente gratis el acceso al curso de la Bootcamp de Trading Cuantitativo y Data Science, que implica todo el proceso y el manejo de la plataforma de Strategy Quant X, y la Bootcamp de Blockchain y NFT, que es de inmersión pues, en este nuevo mundo de criptomonedas, que este año empezaron bien con todo lo de Trump y ahora otra vez para abajo, pero bueno, ya veremos cómo termina. Y ahora ya pues doy paso al turno de preguntas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Lucía. Pues eso, abrimos un turno de preguntas. Hay una mano levantada. Si quieres, puedes abrir el micrófono y preguntar directamente. Bueno, realmente no era una mano levantada, sino que era un aplauso. Un aplauso, ¿vale? Muchísimas gracias, Sí, de Daniel. Daniel. Gracias. Pero bueno, podéis abrir el micrófono y preguntar o escribir en el chat la pregunta si queréis. Sí, la verdad es que hay veces que hay mucha diferencia entre lo que uno obtiene en simulación y luego lo que se encuentra uno en real, ¿no? Los Sí, slippage y las comisiones muchas veces no son muy tenidas en cuenta y esto fastidia un montón. y todo lo que es el paso en vivo y sobre todo el tema de los servidores. Eso también es Exactamente. importante. Sí, Porque- nosotros en Darwin con MetaTrader 5 sí tenemos servidor real en la sí, competición. Eso de y alguna eso manera se nota mucho. sí, ¿no? Lo habéis notado bastante. Se nota mucho porque también tenemos el punto ese de descargarnos los datos del servidor de Dukascopy directamente en la plataforma, del Data Quant Manager, pero cuando das el paso en vivo, hay Mm, muchos datos que se te quedan ahí por el camino, claro, y con el servidor en vivo sí que puedes demostrar unos resultados consistentes. Y sobre todo, si tú los estás probando en demo, después mostrarlo a una gestora si se quiere dar el salto a profesional o eso es, personalmente, mostrar que los tienes en vivo. Y no es eso es. necesidad de tener una cuenta de 20.000 euros en real, sino que con que lo demuestres en un servidor real ya también te vale. Luego el motor de simulación del broker también es importante cómo lo hace, porque se puede alejar más o menos de la operativa en vivo, dependiendo de si, por ejemplo, toca el precio o lo tiene que rebasar o cosas así Sí, que, que eso es parece que en simulación son muy pro instantáneo. contra, pero luego en real uno se encuentra con que no. No, después cuando pasamos a real, ocurre esto de que te abren la horquilla del spread. Claro, Entonces te respetan el take profit, mira por dónde, pero no te respetan el stop loss y te dicen que en ese momento no ha habido liquidez, están abiertos y sí, entonces, o los saltos en el precio de fines de semana. eso Pero esos es. son puntos también a tener en cuenta en la estrategia de asumir pérdidas, porque es que a la larga está demostrado que es mejor cerrar esa posición y asumir la pérdida que mantenerla. Ujú. Muy bien. Más preguntas que tengáis. José Bordas dice que muchas gracias, está todo muy claro. Gracias. Raquel dice que muchas gracias. Si animáis a hacer alguna pregunta más. Parece que no. También podéis preguntar sobre el instituto si queréis. No parece También. que Bueno, nadie se ya. anime. Toca programar entonces, toca programar y ver los resultados. Bien, bien. Pues veremos a ver los resultados de la competición de este año. Hay muchos participantes, así Exacto, que va a estar muy reñida y de eso se trata, de que sea... exacto. Eso trata que año tras año haya más gente y más gente interesada
todos los bots. Y también se quite el mito de que no funcionan los bots de trading, que Eso también, es, que también estamos intentando que funcionen. eso es. Pues muy bien, Lucía, voy a dejar de grabar y ya despedimos.